Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de David, tercera parte, el Imperio Israelí. La conquista territorial de mayor relieve la emprendió David con la conquista y anexión de los reinos arameos de Sobá y Damasco, como leemos en el libro tercero de Samuel, capítulo 8, o primero de Reyes en la Biblia judía, capítulo 8. Aquella acción llevó las tierras de su reino hasta el río Éufrates, dando con ello a Israel un gran predicamento entre las naciones de su tiempo. Pero aquellos triunfos sonados no pudieron acabar con la gran rivalidad entre las tribus del sur y las del norte. Pasados 30 años, varias crisis amenazaban la tranquilidad del reino, sobre todo tras la rebelión de su hijo Absalom. La sedición del territorio o reino de Sheba también hacía peligrar la unidad del imperio. El rey echó mano de multitud de actuaciones para mantener la situación y evitar estallidos de cualquier tipo de rebelión. Llevó a cabo reformas en instituciones y en la administración. Para el templo eligió un emplazamiento y dio incluso comienzo a las obras. Consolidó el culto divino a su Dios, dando al judaísmo carácter de religión oficial. Organizó la clase sacerdotal, dando al sumo sacerdote un lugar preeminente en la corte de Jerusalén. Reorganizó el ejército y no olvidó sentar las bases políticas para que los reinos tuvieran autonomía. En su reinado florecieron las letras, cobró importancia grande la cultura, hecho que su hijo Salomón habría de continuar con éxito. A David se atribuye una buena cantidad de salmos, así como la elegía dedicada al rey Saúl y Jonatán. David puso al reino en el mapa en el sentido de que durante su reinado se codeó con las potencias importantes de la época en todo Oriente Próximo y particularmente estrechas fueron sus relaciones con los fenicios de Tiro y de Sidón, que aportaron elementos culturales de importancia para el desarrollo cultural israelita. La figura del rey David era asimismo un punto fuerte del imperio. Fascinaba su belleza y personalidad, contribuyendo a ello una mezcla de historia y de leyenda que brindaba al pueblo judío una figura singular de gran significado religioso, y en quien depositaron las esperanzas de la venida del Mesías. David no era solo un buen guerrero, sino también un gobernante sabio, enérgico. Al poco de acceder al trono, nombró unos 90.000 oficiales. No obstante esa alta cifra, cometió el error de no pensar en el sabio Ahitófel, error que más tarde acarrearía la muerte del personaje. David tuvo la inteligencia de pedir consejo a quienes consideraba que sabían más que él, como el sabio maestro Ira de Yair y Mefiboset en cuestiones relacionadas con el ritual. Dedicó tanto tiempo al estudio de la Torá y a la oración que dormía muy poco. Se conformaba con dormir 60 respiraciones. No sorprende que la literatura rabínica se hiciera lenguas de él y fomentaba creencias legendarias para ensalzar su figura todavía más de lo que ya hacía la tradición y la propia Biblia. Para dar
idea de su vida de piedad y devoción se lee que apenas llegaba la medianoche era despertado por el arpa cuyas cuerdas hechas con las tripas del carnero que Abraham había sacrificado al Señor en el monte Moriah en el lugar de su hijo Isaac vibraban solas para despertarlo y para que así el rey pudiera estudiar. David dedicaba también mucho tiempo a la oración. Entre otras actividades poéticas suyas estaba la de recopilador de los salmos de tiempos de Abraham y componía otros nuevos. Cuando acabó esta tarea, exclamó: «Oh Señor del mundo, ¿hay alguna criatura en el universo que te ha alabado tanto como yo hice?» Tras esta oración, Dios envió una rana para que le informara de que este ruin animalejo le alababa desde el amanecer hasta el anochecer sin parar. Las monedas de su reinado mostraban por una cara la torre de David. La piedad del rey era tan grande que sus oraciones eran capaces de hacer caer del cielo las cosas pedidas, según se lee en el libro de las Agadot. Entre aquellos deseos se encontraba el de construir el templo, de cuyo deseo Dios dijo que si lo construía David sería indestructible, pero que era deseo de la divinidad que fuera destruido con el tiempo por los pecados de su pueblo. Los pensamientos del rey estaban tan directamente dirigidos hacia el bien que David se encontraba entre los pocos hombres piadosos con los que no podría nunca la inclinación diabólica. En cuanto a su pecado con Batseba, solo fue un ejemplo permitido por Dios para mostrar la importancia del arrepentimiento, según leemos en el libro rabínico Av Sara. Algunas autoridades talmúdicas fueron todavía más lejos en esto y aseguraron que David no cometió adulterio porque en su tiempo todas las mujeres podrían obtener carta de divorcio de sus maridos cuando éstos iban a la guerra, para que en el caso de que los maridos murieron en la batalla, ellas podrían volver a casarse sin problema. Esta circunstancia la aducían algunos para disculpar a David de pecado tras la muerte de su general Uría. En cualquier caso, David hizo penitencia por su pecado durante 22 años e incluso contrajo durante 6 meses la lepra, tiempo en el que fue abandonado no solo por la corte, sino también por el Espíritu del Señor, como leemos en el Tratado Yomá 22b. La figura de uno de los reyes más importantes de la antigüedad, no solo israelitas, sino de todas las naciones, sigue todavía ocupando libros, estudios y tesis de todo tipo. David, el rey poeta, el arpista divino, sigue en nuestro corazón. Y para ilustrar nuestro programa, en el libro primero de Samuel, capítulo 17, se narra cómo David se presentó ante Goliat armado con una piedra. La ilustración, procedente de un bajorrelieve asirio del siglo VIII a.C., da idea de cómo se utilizaba la piedra como arma. Gracias